Hola, soy Katie y trabajo como enfermera. El nombre de mi esposo es Jack. En este momento él se queda en casa y se ocupa de la casa a tiempo completo. No hace mucho, Jack estaba trabajando en una empresa, pero decidió renunciar porque no consiguió. Junto con su nuevo jefe que fue transferido a su departamento cuando me dijo que renunció. Me molestó que haya tomado una decisión tan importante sin discutirla conmigo primero, pero traté de ver el lado positivo de las cosas pensando que tal vez era mejor para él dejar el trabajo antes de que lo hiciera infeliz a pesar de que Jack ya no gana dinero. Tengo un trabajo como enfermera. La casa en la que vivimos la heredó mi difunta madre, así que no tenemos que preocuparnos por pagar el alquiler. Esto significa que todavía podemos vivir cómodamente al principio. Estaba preocupada y estresada porque Jack no trabajaba, pero él estaba haciendo un gran trabajo cuidando la casa, así que comencé a acostumbrarme e incluso a disfrutar en casa, hasta que un día, cuando regresé del trabajo y encontré a mi cuñada Britney visitando a Jack, no me había dicho que vendría, lo cual me molestó un poco, pero noté que Jack parecía más feliz de lo habitual. No quería hacer un gran escándalo, pero le pedí a Jack que me avisara con anticipación la vez que él estuvo de acuerdo y le pidió a Britney que se fuera, pero ella quería quedarse a pasar la noche. Jack parecía preocupado y cortésmente le pidió que se fuera a casa a pasar la noche, diciendo que era demasiado repentino para que ella se quedara. Cuando Jack le dijo a Britney que tenía que irse, dio una mirada hostil y salió furiosa. Me pregunté por qué Britney había venido, especialmente considerando la distancia que tuvo que viajar. Resultó que Britney se había divorciado recientemente y no tenía otro lugar donde ir. Quedarse. Se había mudado brevemente con mis padres, pero su casa era pequeña y la estaban presionando para que encontrara un trabajo. Contribuyera financieramente, lo que la hizo sentir no bienvenida. Al principio sentí pena por su situación. Estaba frustrada con mi esposo por dejar que Britney se quedara sin consultar. Pero luego Jack me explicó que se había sentido deprimido porque no podía encontrar un trabajo y que solo quería que alguien lo escuchara para variar, a pesar mi molestia, entendí su necesidad de apoyo, aunque estaba molesto con las acciones de Jack, me di cuenta. Necesitaba a alguien con quien hablar, así que acepté de mala gana que era mejor que Britney se quedara y que ella estuviera sola en su situación. Sin embargo, le dejé claro a Jack que necesitaba informarme antes de invitar invitados. El futuro. Me pregunté brevemente si estaba malcriando demasiado a Jack al dejar que se saliera con la suya con cosas como esta, pero decidí no insistir en eso. Me aseguré de confirmar con Jack que él entendía la necesidad de comunicarse la próxima vez y no volvió a mencionar el tema ese día. 2 días después, estaba en el trabajo. Jack me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba bien que Britney volviera y mencionó que trabajaría hasta las 9 de la noche y me aseguró que se aseguraría de que ella se fuera antes de esa fecha, aunque Britney acababa de llegar recientemente. Jack parecía ansioso porque ella volviera a visitarme. Sintiéndome incómodo por las frecuentes visitas de Britney. Acepté de mala gana y le dije a Jack que se asegurara de que ella se fuera lo antes posible. No estaba emocionado de que Britney volviera a visitarme, pero ver a Jack tan feliz me hizo decidir dejarlo disfrutar de su tiempo con su hermana durante mi ajetreado día de trabajo. Olvidé por completo de la visita de Britney, sin embargo, cuando llegué a casa me sorprendió. La encontré todavía allí. Le pregunté por qué seguía cerca y Jack rápidamente se dio cuenta de que estaba molesto. Se disculpó y admitió que había estado buscando consejo de Britney sin llevar la cuenta del tiempo. Jack rápidamente le dijo que era hora de que ella se fuera. Parecía molesta, pero finalmente empacó sus cosas y se fue después de un poco de vacilación. Expresé mi frustración con el comportamiento de Britney, preguntándome por qué no podía sentir cuando era hora de irse a casa. Jack la defendió diciendo que había venido hasta nuestra casa solo para prestarle oído a pesar de sentir que podrían haberse reunido en otro lugar. Estaba demasiado cansado para seguir discutiendo y disculparme por decir demasiado. Sintiéndome agotado decidí disculparme y descansar, aunque sentí que Jack podría haber querido discutir algo más conmigo al día siguiente.
Tenía un día libre, así que estaba descansando en casa cuando Jack mencionó lo había sucedido el día anterior y se disculpó. Admitió que se había equivocado al esperar que me llevara bien con Britney de inmediato, especialmente considerando lo ocupado que había estado al darme cuenta de que no lo había hecho. Últimamente no he dedicado suficiente tiempo a Jack y entiendo su deseo de que yo me uniera a su hermana. Su disculpa y expresé arrepentimiento por haber dicho demasiado el día anterior. Jack parecía aliviado de que pudiéramos hablar de las cosas, incluso prometió hacer mi plato favorito, pasta con albóndigas para la cena. Mientras comenzaba a cocinar, sonó su teléfono. Le pregunté quién llamaba y mencionó que era Britney a pesar de sentirse incómoda. Le sugerí que, en caso de que fuera urgente. Jack cogió el teléfono, pero no pude escuchar la conversación y la llamada terminó rápidamente. ¿Cómo está Britney? Le pregunté a Jack y él respondió que ella dijo que tenía algo que decirme, así que vendrá aquí ahora. No podía entender por qué Britney tenía que venir en mi día libre. Eso me irritó, pero como ella ya estaba en camino, no dije nada al respecto. Está bien, iré a preparar la pasta de Britney también, dijo Jack alegremente y comenzó a cocinar. No se dio cuenta de que estaba molesto y no podía entender por qué no la rechazó. Sin embargo, después de venir, lo vi como una para hablar con ella directamente. 10 minutos después, sonó el timbre ya que nuestra casa estaba lejos de donde se hospedaba Britney. No la esperaba, pero de hecho era Britney en la puerta con una maleta grande en tow. Tenía un muy mal presentimiento sobre esto, pero la dejé entrar a la casa mientras Jack todavía estaba ocupado. El almuerzo. Decidí preguntarle a Britney directamente qué había sucedido. Ella parecía molesta y llorosa cuando explicó que sus padres la habían echado. Porque ella no estaba trabajando y ellos sintieron que se estaba aprovechando de ellos. Mientras escuchaba la historia de Britney, mis temores comenzaron a materializarse. Jack reaccionó fuertemente expresando su enojo hacia los padres de Britney, llamándolos horribles por no apoyar a su propia hija. Su arrebato me irritó, pero yo decidió quedarse callada y dejar que Britney continuara. Me explicó que no tenía otro lugar a donde ir y preguntó si podía quedarse con nosotros, sintiéndose incómoda con la idea de que Britney viviera con nosotros. Intenté negarme, pero Jack rápidamente intervino diciendo que no. Otra opción y que teníamos una habitación libre que ella podía usar. Le lancé una mirada furiosa a Jack, pero él parecía ajeno a mi incomodidad. Simplemente confirmó su decisión diciendo que Britney necesitaba ayuda y no podía contenerme más. Expresé mi frustración recordándole a Jack que él no estaba actualmente trabajando tampoco y agregando que no podía a 2 personas desempleadas solo con mi salario. En ese momento algo me golpeó en la cabeza y me desorienté momentáneamente. Britney, riendo histéricamente, señaló que Jack me había arrojado un huevo cuando toqué mi cabello. Sentí las cáscaras de huevo al darme cuenta de lo que había pasado. Britney me culpó por el incidente insistiendo en que ser más amable con ella. Entonces Jack me amenazó diciendo que si continuaba teniendo una mala actitud hacia Britney se divorciaría de mí. Me recordó que si nos divorciábamos yo tendría que salir de casa. Jack parecía satisfecho consigo mismo y Britney también parecía satisfecha ya que permanecí en silencio. Asumieron que su ultimátum me había convencido. Si estaba listo para disculparme y me sugirieron que me diera una ducha antes de hablar de vivir juntos como 3. Mientras Jack felizmente terminaba de preparar el almuerzo, Britney se relajó en el sofá viendo televisión y riéndose de mí a pesar de querer decirlo. ¿Qué pensaba? Decidí actuar. Agarré el equipaje de Britney y lo por el balcón. Tanto Jack como Britney se sorprendieron por mi acción repentina, exigiendo saber qué estaba haciendo y acusándome de estar loco. Jack entró en pánico y me dijo que recuperara los objetos del trono, pero me negué afirmando que era mi casa y que no toleraría más su comportamiento. Jack replicó afirmando eso como marido y la casa nos pertenecía a los dos y él tenía todo el derecho a permitir que su hermana se quedara allí. Me burlé de su afirmación, lo encontré divertido, lo que solo pareció agitarlo aún más. Insistió en que él era el verdadero dueño de la casa porque había sido heredado de su madre, lo que implica que tenía derechos sobre ella. Tanto Jack como Britney parecieron sorprendidos por esta revelación, pero rápidamente la descartaron argumentando que incluso si Jack era dueño de la casa, todavía estábamos casados.
por lo que no importaba ignorando sus murmullos. Reiteré que la casa era mía independientemente del propietario y les pregunté por qué insistían tanto en que Britney se con nosotros. Sugerí que si tanto querían vivir juntos deberían buscar su propio lugar para alquilar. Además, señalé que no era razonable que me ayudó a apoyar a dos personas que no estaban trabajando, mientras que inicialmente entendí la decisión de Jack de dejar su trabajo. Ahora me di cuenta de que ya ni siquiera contribuía a las del hogar. Me sentía frustrado y abrumado. Decidí ser honesto con Jack acerca de mis sentimientos cuando le dije que preferiría vivir solo. Él reaccionó a la defensiva, expresando decepción y criticando mi incapacidad para cuidar de nuestra familia. Incluso llegó a presentarme los papeles del divorcio cuando Jack me los entregó. No pude evitar notarlo. La SMU de Britney, al darse cuenta de que probablemente había influido en esta decisión, quedó claro que ella había orquestado la situación a su favor sin muchas opciones. Me quedé solo para contemplar mi próximo movimiento. Jack y Britney se fueron dándome tiempo para pensar y Jack insinuando que debería disculparme. Si quería salvar nuestra relación sintiéndome presionada. Insegura de qué más hacer, me duché apresuradamente, llené mi parte de los papeles del divorcio y los presenté resignándome a la realidad de nuestra situación. Parece que mi esposo me mostró los papeles del divorcio para asustarme y me amenazó, a pesar de que fue idea de Britney. Él estuvo de acuerdo y me di cuenta de que quería un esposo que le hiciera tal cosa a su propia esposa. Unos días después, Jack me llamó preguntándome si estaba listo para disculparme. Estaba furioso con él por hablarme con desdén, así que respondí preguntándole por qué no era él quien me llamó antes. Parecía confundido, así que le expliqué que había presentado los papeles del divorcio, que se había finalizado. También mencioné que vendí una casa y renuncié a mi trabajo, comenzando de nuevo en otro lugar. Le informé que había enviado sus pertenencias a la casa de sus padres, aunque me preocupaba que no cabieran todas en su pequeña casa. Parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo y sonaba como si discutiendo con alguien más por teléfono. Decidí que no tenía nada más que decirle y bloqueé su número. Unos meses después, visité mi antiguo vecindario y vi a Jack trabajando en un supermercado. Parecía estar teniendo problemas en el trabajo. Una mujer más joven lo regañaba mientras otros trabajadores se reían. Sentí lo siento un poco. Ahora